Quiero en primer lugar expresar que este ha sido un encuentro muy interesante, porque hoy hay una rendición de cuentas al país, de cooperación armónica entre todos los poderes para garantizar la transparencia y la seguridad en el proceso electoral que se adelantará en el mes de octubre del año 2019. Hemos escuchado las acciones de todas las instituciones que van desde la organización electoral hasta el trabajo que adelanta de manera permanente el gobierno nacional. Pero como se ha dicho tanto, quiero aprovechar estos minutos para hacer unas reflexiones de fondo. Y esas reflexiones empiezan por lo siguiente. No hay duda que garantizar la transparencia y la seguridad en el proceso electoral es la mejor manera de defender nuestra democracia, de garantizar el pleno ejercicio libre de los ciudadanos cuando van a las urnas, pero al mismo tiempo de permitir que esa libertad se ejerza derrotando los que han sido las amenazas o los enemigos permanentes para el desarrollo de nuestra democracia. Yo celebro lo que ha presentado la ministra Margarita Cabello, el plan para enfrentar el delito electoral. Me alegra escuchar a la doctora Lucy Janet manifestándose con contundencia sobre cuáles deben ser las avenidas propias de la jurisdicción contencioso administrativa. Me alegra escuchar al señor Contralor referirse a las amenazas que se presentan cuando se utilizan las finanzas públicas de manera fraudulenta para tratar de inclinar la balanza electoral. Me agrada muchísimo escuchar al registrador y al vicepresidente del Consejo Electoral sobre todas las medidas que se están adelantando para garantizar la denuncia ciudadana. Todo esto es fascinante y es aún más fascinante cuando vemos al señor fiscal también referirse a lo que debe ser la sanción del delito electoral. Pero déjenme llamar las cosas también por su nombre en este encuentro. Es mucho lo que tenemos como retos. Y es mucho porque a lo largo de nuestra historia reciente, para no ir mucho más atrás, son muy pocas las condenas que conoce este país frente a los delitos contra el sufragio. Son muy pocos los ciudadanos que están en las cárceles de nuestro país por cometer delitos que atentan contra el debido adelantamiento de las elecciones. Doctora Alejandra, a mí me alegra mucho escucharla y creo que usted ha dado cifras muy dicientes. Todo lo que aquí se ha dicho es maravilloso en la medida en que de verdad logremos propósitos comunes. ¿Como cuáles? Ponerle fin a la compra de votos. Poder identificar de manera temprana quiénes son los que están sacando tulas y fajos de billetes para comprarle a los ciudadanos su conciencia. ¿Quiénes son los que están participando en esas redes? Porque esto no es algo nuevo en nuestro país. Yo creo que esta cooperación armónica debe servir para que realmente en estas elecciones locales encontremos a esos criminales y les apliquemos medidas ejemplarizantes. Quiero decir además que esa práctica deleznable está también afincada porque no hemos llamado también las cosas por su nombre. No puede ser que en el país existan candidaturas a gobernaciones y alcaldías que sotto voce se dice que valen 50.000, 40.000, 30.000 millones de pesos y eso no guarda ninguna proporción frente a los topes que están establecidos en la ley. Ahí es donde debemos dejar la hipocresía nacional y realmente encontrar cuáles son esos lugares y quiénes son los que están alimentando además ese costo de la política sobre la base de aprovechar a los contratistas
para que salgan ellos por debajo de cuerda a financiar las aspiraciones electorales. Eso es lo que nosotros debemos procurar lograr de cara a las elecciones de octubre. Y eso me lleva también a que le pongamos fin al financiamiento fraudulento de las campañas. Y esto implica también con reducir el financiamiento en efectivo de las campañas políticas en el país. Así como hemos empezado a dar pasos tan trascendentales en la factura electrónica, bien importante que en la misión de observación electoral, que la organización electoral también empiece a presionar de manera oportuna y rápida para que tengamos esos pagos con debida facturación electrónica. Eso ayudaría muchísimo y nos ayudaría a prevenir ese manejo de dinero en tulas, como se conoce a este lado históricamente en nuestro país. Creo también que es importante que nosotros definamos que hay que asimilar con toda la fuerza pública y el aparato judicial que tenemos regiones que quieren ser capturadas por grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico y de la minería ilegal. Se quieren hacer del poder en los municipios donde ellos pretenden ganar toda la influencia para tener el protectorado de sus intereses criminales. Ahí vamos a estar atentos a denunciar oportunamente y tenemos también que todos en esta cooperación armónica identificar quiénes son esos candidatos que desde ya empiezan a buscar alianzas con esos grupos armados ilegales. Eso creo que es un avance importante si lo logramos. Y tenemos todos los mecanismos de alertas tempranas para que así sea. De manera que pasemos del discurso a la acción en estos frentes. Quiero también decir que el éxito de esto va a depender de tener ciudadanos con capacidad de denunciar a tiempo. Y tenemos que facilitar esa denuncia ciudadana. Y tenemos que establecer los esquemas de protección y si nos toca apelar también al pago oportuno de recompensas. Pero es aquí donde tenemos que mostrar la verdadera fortaleza institucional de lo que ha sido una larga mañana de profundas intervenciones de distintas agencias y de distintas ramas del poder público. Creo también que la reacción rápida es necesaria, porque muchas veces el ciudadano denuncia, pero la reacción se vuelve lenta o solamente ocurre después de surtido el certamen electoral. Y ahí lo único que viene es el debilitamiento y los prolongados procesos judiciales. E insisto, las sanciones oportunas son necesarias. Sanciones, ojalá ejemplarizantes, y eso me lleva también a que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar sobre las medidas de carácter legislativo que se requieren. Porque muchos de los delitos que aquí estamos censurando son escarcelables. Muchos de estos delitos están llenos de atenuantes y por eso son pocos los casos de sanciones en las cárceles de nuestro país. Yo personalmente creo que nosotros debemos hacer una revisión, señor registrador, lo hemos hablado muchas veces, del Código Electoral y actualizarlo a las necesidades de nuestro tiempo. Usted sabe que como gobierno venimos participando en esa mesa y queremos trabajar todos, porque esa es una tarea de todos, para que demos ese paso trascendental. También considero importante que nosotros reflexionemos sobre medidas que son urgentes. Seguir teniendo esa discriminación donde puede haber financiamiento corporativo en los cargos regionales y no en los presidenciales no tiene explicación alguna. Deberíamos buscar que el financiamiento fuera por personas naturales en todas las elecciones. Eso ayudaría muchísimo a la transparencia y contribuiría además a tener una mejor trazabilidad y a limitar
los aportes que muchas veces se adelantan en lo que se conocen como técnicas de triangulación, donde se busca plata para uno candidato, pero se buscan en subterfugios de carácter legal a través de financiamientos alternativos. Eso es otra de las medidas que requiere nuestro país. Es igualmente importante que las sanciones a los partidos también sean drásticas, de manera que no haya una especie de peloteo de culpabilidades entre quienes tienen responsabilidades administrativas dentro de las campañas y los partidos políticos. Eso ayuda a tener escarmiento, por supuesto, pero también a que se entienda que el costo de transgredir la ley puede llevar a la pérdida de la personería jurídica de los partidos, que permiten que este tipo de prácticas cabalguen porque miran hacia el otro lado. Y creo además que es importante que abordemos de manera constructiva el ponerle fin a la violencia en la política. Y no solamente a la violencia física, que es deleznable y repudiable, es también ponerle fin a la violencia verbal. Es invitar a que los procesos electorales se enriquezcan y que la democracia se enriquezca sobre la base del debate de las ideas y no el de la estigmatización, el de la acusación temeraria, el del señalamiento amenazante o lo que es aún peor, el del insulto, que muchas veces termina exacerbando los odios por parte del electorado. Aquí, este esfuerzo interinstitucional debe traducirse en que los candidatos de los partidos, todos, puedan firmar ese compromiso, y es el de adelantar campañas basadas en ideas, en soluciones y no en agresiones. Y me siento también en el deber de expresar que tenemos todos, absolutamente todos, que hacer una denuncia pública frente a la intimidación que se ve en regiones de grupos armados ilegales que lo han venido ejerciendo contra los líderes sociales y que ahora pretenden también hacerlo con los líderes políticos. ¿Por qué lo digo? Porque las evaluaciones que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las amenazas y asesinatos de líderes sociales nos muestra que el mayor generador de ese tipo de prácticas, o los mayores generadores, son los grupos armados organizados, como el ELN, los Pelusos, los Caparrapos, el Clan del Golfo, los Pachenca, los Pacheli, como lo quieran llamar, en el territorio nacional. Y por eso la denuncia oportuna de esas organizaciones y su desmantelamiento es una tarea que nos involucra a todos, pero por supuesto el gobierno nacional estará con el ojo avisor para que nosotros realmente apliquemos la ley. Quiero también decir que necesitamos la protección colectiva, y la protección colectiva no puede recaer solamente en el gobierno nacional. Se requiere un gran trabajo de los gobernantes locales, doctor Gilberto Toro, doctora Luz María. Necesitamos que los gobernadores y los alcaldes del país participen activamente en estos planes de acción oportuna para que nosotros podamos enfrentar anticipadamente esos niveles de riesgo, toda vez que los asesinatos de líderes sociales o sus amenazas se han concentrado en menos de 45 municipios. Entonces debemos mirar esos municipios de mayor riesgo y actuar con toda la contundencia. Yo quiero también decir que para este gobierno avanzar en esta dirección hace parte de los pilares que hemos venido compartiendo con el pueblo colombiano. Yo considero que la corrupción electoral es una de las peores formas de corrupción, y por eso debemos garantizar que no haya funcionarios públicos ejerciendo sus tareas al servicio de candidaturas o también por debajo de la mesa tratando de incidir en la contratación para que por esa vía se favorezca a quienes son soterradamente los candidatos de su predilección. Y eso implica que con la Contraloría, doctor Felipe, que con la Procuraduría podamos advertir esos fenómenos con anticipación, y desde ya le quiero decir,
el gobierno nacional no solamente tiene que empezar dando ejemplo, sino que también está listo a colaborar con todas las investigaciones que ustedes requieran para que se sancione ejemplarmente esas prácticas. Quiero también expresar que esta debe ser una ocasión para que entendamos que fenómenos como los carteles de únicos proponentes hacen parte de esa maraña de corrupción electoral. Porque se empieza a identificar, y usted bien lo dice, señor Contralor, las técnicas como la inteligencia artificial que nos permiten de manera aleatoria y con algoritmos encontrar patrones comunes, nos muestra que en muchas regiones la contratación de ciertos sectores está altamente concentrada en unos contratistas que resultan ser los mismos que recurrentemente financian candidatos. Yo creo que hoy más que nunca podemos con esa información identificar, hacer visible y desmantelar esos carteles de únicos proponentes que terminan siendo promotores de la corrupción electoral. Y eso también nos lleva a que podamos denunciar oportunamente lo que se denominarían o lo que sería la colusión también de contratistas que se van rotando de municipio en municipio y que en algunos países, en algunos departamentos han hecho parte de lo que se conocen como los carteles de los planes de ordenamiento territorial, que van cambiando el uso del suelo conforme van eligiendo a los alcaldes de su predilección, y eso también ya es fácilmente identificable, razón por la cual creo que tenemos una oportunidad de oro para hacer sanciones contundentes este año. Y quiero también insistir que una de las normas que fue aprobada por el Congreso de la República, que surgió de la Mesa Anticorrupción, tiene que ver con la rendición de cuentas de todos los funcionarios. Y ese instrumento de rendición de cuentas nos hace mucho bien, porque nos va a permitir también exigirle a los que están en los cuerpos colegiados de carácter local que hagan visible su gestión y que también nosotros podamos ver su gestión, qué tanta correlación guarda con quienes financiaron sus campañas. Y no puedo dejar de mencionar los avances que hemos tenido en el gobierno nacional en algunos de estos frentes. El haber sacado adelante el decreto que hace pública la declaración de renta de todos los altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República, esperamos que también sirva para que sea replicada localmente, a nivel de gobernaciones y a nivel de municipios, y que por esa vía también podamos hacer trazable, monitoreable, escrutable el comportamiento del patrimonio de los funcionarios cuando pasan por la administración pública. Y lo propio debería ser una exigencia casi que de obligatorio cumplimiento por parte de los candidatos. Y déjenme, yo hago una referencia también a dos temas. Uno, lo que se denomina la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Esa instancia es necesaria y esa instancia es además una instancia que debería ampliarse en el territorio nacional. Pareciera una mera formalidad, pero quiero hoy aquí dejar instalada esa instancia de alto nivel para que esto nos sirva a todos para enriquecer el monitoreo y la protección de todos los ciudadanos en el pleno ejercicio de la política, que es la libre expresión de las ideas. Y por último, aquí tenemos un plan democracia que ha presentado el señor ministro de la Defensa. Un plan democracia donde queremos que la fuerza pública esté en el territorio, garantizando la tranquilidad en el proceso electoral. Pero aquí necesitamos de la concurrencia y de la colaboración de todos los entes territoriales representados aquí con sus respectivas entidades en el territorio, y también implica que los registradores, doctor Juan Carlos, también sientan que pueden colaborar y que tienen todo el pleno respaldo por parte de la fuerza pública. Dicho todo eso, para mí más que discursos, yo creo que el ejercicio de hoy nos debe servir para que todos unidos en este país de una vez por todas le pongamos fin a esas actividades putrefactas que muchas veces han tratado de arrebatarle a los ciudadanos la libertad cuando van a las urnas. Yo espero que este ejercicio de hoy nos permita
para encontrar, denunciar y sancionar a los que cometen delitos electorales en nuestro país, para que no nos quedemos con muy buenas normas y muy buenos tipos penales, pero cárceles vacías por quienes han cometido esos hechos. De tal manera que, sin agregarles más, porque creo que aquí se ha dicho todo, como presidente de la República y con el deseo de ser presidente de todos los colombianos, seré el primero que estaré a la vanguardia y con la bandera de garantizar el pleno ejercicio de las elecciones y que de una vez por todas le pongamos fin a la corrupción en la política. Muchas gracias.